buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Interfase. Hoy tenemos como invitado al ingeniero Álvaro Sassano, director ejecutivo de la empresa Scanterra. Muy buenas noches, bienvenido Álvaro. Muchas gracias. Complementame la presentación que hice solamente con tu posición y tu nombre y un poquito también avanzar sobre lo que es Scanterra. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Bueno, como bien dijo, mi profesión es ingeniero agrónomo y me especialicé en lo que es la parte de teledetección y sistema de información geográfico. Básicamente esa es mi formación y mi especialización. Básicamente Scanterra es una empresa que se dedica a aplicar soluciones satelitales. Entonces básicamente desarrolla soluciones aplicadas. Un gran área que trabajamos es el área de agro, para toda la industria del agro, y otra área es para la parte de municipios. Bien, ya con esta presentación que también ha hecho Álvaro, ya pueden ver por qué lo invitamos. Hay una estrecha relación entre nuestro campo del safety y el security y la perspectiva de la gestión integral de riesgo con lo que él nos acaba de decir, que es digamos, el corazón de las actividades de su empresa, íntimamente relacionado al tema de la gestión y sobre todo a la gestión local integrada, y a eso vamos a apuntar luego en el desarrollo del programa. Y decías el tema, mencionaste el agro. Bueno, Sí. explayate por favor, Álvaro, en ese sentido de la relación, ¿no es cierto? Y qué es los servicios que tú proporcionas o tu empresa hacia el sector del agro, ¿no? Bárbaro. Básicamente la empresa tiene distintas soluciones, como comentaba. Sí. En el agro hay para empresas agropecuarias, no tanto para el productor agropecuario, sino más que nada para empresas agropecuarias. Sí. Hay tres grandes soluciones, que son la solución regional, que se hacen estudios regionales donde se evalúan distintos tipos de información, como puede ser el agua subterránea, el suelo, el agua superficial, el relieve y el clima. Y en función por ahí a todas esas como capas de información, para decirlo simple, Sí. se analizan geográficamente y se evalúan con distintos objetivos qué riesgo tienen, Claro. o qué capacidad productiva tienen. Entonces básicamente ese trabajo se hace, lo piden muchas empresas en el sector, que una de las capas es justamente la información satelital, que Claro. es esto que comentaba anteriormente, pero básicamente para verlo visualmente es como tener distintos mapas. Sí. Y cuando uno con distinto tipo de información, y cuando eso se analiza geográficamente con el fin de evaluar el riesgo de hacer agricultura en en determinada región, bueno, eso termina dando indicadores de en qué parte hay más riesgo y en qué parte hay menos riesgo. Ahora sí, como uno puede evaluar el riesgo, un ejemplo, de hacer agricultura, uno puede evaluar como concepto general para cultivos agrícolas, Claro. uno puede evaluar el riesgo de hacer un cultivo particular como maní, que de hecho lo hicimos hace poco. Entonces evaluamos el riesgo de hacer maní para la provincia de La Pampa y para la provincia de Buenos Aires. Entonces, qué interesante, porque yo siempre conocí a Hernando y otros. Claro, bueno, históricamente, bueno, totalmente, bueno, ahora se está expandiendo algunas zonas, entonces estos son estudios, en algún punto pueden ser estudios de exploración de área, entonces uno evalúa el riesgo. En este caso fue de desarrollar el cultivo de maní en una zona determinada. Así se hizo en todo el país Uruguay, en todo el país Paraguay, donde se evaluó el riesgo de hacer agricultura en Paraguay. Entonces se segmentó a todo Paraguay en distintas zonas, con distintos niveles de riesgo. Es decir, que esa segmentación de esas regiones que mencionaste hace unos instantes puede por ahí llegar, confirmame, a dibujar un mapa, no de las clásicas divisiones político-administrativas de cada país, estoy pensando en los departamentos uruguayos, los de Paraguay, nuestras provincias, sino que hay un mapa en función de todas esas capas que ustedes registran, que no solo refleja el punto de los lugares de cultivo con mayor o menor riesgo, sino que puede ser interesante para lo que sería el sector público,
para ver mapa diferente al que tiene el burócrata y el funcionario en su cabeza. Totalmente, porque son distintos mapas que contienen distintos tipos de información. Entonces, en uno tenemos un ejemplo para simplificarlo y que por ahí la audiencia lo interprete. Tenemos distintos mapas con distinto tipo de información, un mapa de agua subterránea, otro de suelo, otro de relieve, uno de imágenes satelitales históricas de más de 25 años, en donde uno busca excesos y extremos hídricos de seca, de anegamiento y normales, pero lo más importante de este tipo de estudio es que uno tiene un mapa final, después de tener muchos mapas, tiene un mapa final que es un mapa que te evalúa directamente el riesgo y está clasificado a nivel de riesgo, donde uno pone distintos tipos de ponderaciones para cada una de las distintas leyes. Bueno, hay todo un procedimiento, pero sí, claramente, y volviendo, José, a la conclusión o al análisis que usted decía, todo este tipo de información y de mapas geográficos sirve no solo para empresas o para que les ayude a tomar decisiones de producción o más de riesgo agropecuario, en dónde ponen una planta o en dónde van a sembrar, o qué nivel de expansión potencial pueden tener, sino que ya yendo a la otra área de negocios, que es la parte municipal, ese tipo mismo de información también le sirve a cualquier gobernante o líder, digamos, gobernante que tenga toma de decisiones, tanto a nivel municipal como a nivel provincial, como a nivel nacional, para tener otras fuentes de información para toma de decisión. Y ahí por ahí, José, si me permitís hacer un breve ejemplo. Todo permitido porque te sigo claramente y obviamente me llama la atención, yo no solo como profesional en la gestión de riesgos, sino por mi disciplina de base, que es la politología, y el sentido que el mapa es una de las más altas obras políticas que hay. Te sigo, así que adelante. Bueno, el mapa, ahora yendo un poquito, haciendo un paréntesis, el mapa es como que da información, pero siempre uno habla de que una imagen habla más que 1000 palabras. Ese es el ejemplo. El ejemplo es que un mapa cuenta información que muchas veces es mucho más difícil de interpretar si uno lo analiza en un gráfico o en un texto. Entonces, un ejemplo que venía, que nosotros hicimos un estudio que también está en nuestra página si la gente lo quiere descargar y visualizar. No te dejo pasar ya el aviso de la página. ¿Dónde está tu página? Scanterra.com. Scanterra, terra.com. Atentos Entonces, ahí si se van a novedades, hay un montón de estudios que hicimos públicos, regionales, que de hecho nos los pidieron periodistas y distintos estados, donde se analizaron distintos aspectos. Pero un ejemplo que viene al caso, ¿se acuerdan? Hace un par de años hubo un par de inundaciones importantes en Saladillo, en distintos pueblos del interior que se anegaban las... para la audiencia, Saladillo, provincia de Buenos Aires, correcto. En la cuenca respectiva, en el noroeste y... Sí, un poco para medio del centro, digámoslo. Centro de la provincia, en donde se veían afectadas, y salió mucho en los noticieros, en todos lados, porque ¿qué pasó? Los distintos anegamientos por los excesos hídricos generaban anegamientos, y ese anegamiento terminó afectando a la población. Entonces, cuando afecta eso, siempre tiene un impacto mediático de alguna manera. Ahora, cuando uno analizó eso, lo que observó es que el lugar donde estaban hechas las construcciones eran propias del área de bañado, digamos, del propio río o arroyo que surcaba esa ciudad. Entonces, esto voy con un ejemplo. Cuando uno analiza el riesgo, si uno previamente hace un ordenamiento territorial y un mapa de riesgo donde delimita claramente y ordena en qué zonas no hay riesgo construir y en qué zonas hay riesgo construir, claramente eso, sin hacer ningún tipo de obra faraónica y sin hacer ningún tipo de... simplemente respetando el comportamiento natural de la naturaleza. Simplemente lo que uno hacemos es estudiarlo externamente, a partir del estudio científico. Uno sabe cómo se comporta la naturaleza y la respeta. Entonces, en ese sentido, no hay que invertir 0 pesos, simplemente es un estudio científico objetivo del comportamiento de anegamiento de una zona. Entonces, con eso uno evita un montón de problemas que en ese caso, ahora que se habla tanto de obras y demás, es muy importante, me parece, tener presente que a veces simplemente con un estudio objetivo de ciertas variables medibles, sin duda, uno puede evitar o minimizar el riesgo, porque ahí simplemente con haber impedido la construcción de viviendas en zonas anegables, se hubiese evitado
por ahí el mal momento, tanto para los políticos que hacen su mejor esfuerzo, como para la gente que padece el anegamiento. Y de toda esta explicación que suscribo plenamente y que a veces cuando las ponemos en las clases, a veces los alumnos les cuesta agarrar algunos conceptos, pero la clave, el ordenamiento territorial, el respetar los lugares de la naturaleza, eso te va a permitir tomar mejores decisiones, sobre todo a los políticos, a los decisores oficiales, y todo esto ligarlo a la temática del desarrollo, porque la gestión integral de riesgos está enmarcada en el desarrollo y se superpone con la gestión ambiental y con el ordenamiento territorial. Total. Nosotros, para la formación de profesionales en esta área, decimos que, bueno, gestión de riesgo, ahí donde se intersecta con gestión ambiental y ordenamiento territorial en un marco de desarrollo, ahí está el campo específico profesional de ustedes. Y vamos separando un poquito las aguas para que cada uno tome, digamos, lo que es ambiental, que sea claramente ambiental, lo que es de ordenamiento territorial también, bueno, pero avanzar en el tema de lo que es la gestión de riesgos integrales. Bueno, es que en realidad, y ahora genéricamente hablando, todo este tipo de conocimiento geográfico, que básicamente es toda la información que tenga una coordenada geográfica, uno la podría georreferenciar haciendo un poco de docencia. Entonces, cuando uno empieza a integrar información geográfica, histórica, y aparte histórica, empieza a armar estadísticas de todo tipo, y en función de eso, bueno, repitiendo lo que decíamos antes, ayuda a la gestión, sea para un riesgo, para la planificación de una ciudad, para las planificaciones urbanas, para caminos, ciudades, rutas, canales, bueno, en definitiva, colabora en muchos tipos de análisis. Sin duda, sin duda. Conociendo un poco la audiencia que nos sigue habitualmente, hay gente que debe estar tratando de hacerte algunas preguntas imaginariamente, si pudieran y tuviéramos interactividad, en punto a algunas de las herramientas que ustedes utilizan en la empresa para este tipo de soluciones. Porque en general la gente que está en gestión de riesgo y que viene de una práctica a niveles locales, las protecciones civiles, las defensas civiles locales, los comités departamentales de emergencia uruguayos y todo lo demás, bueno, siempre hay gente que está en el tema de que maneja la foto satelital y que maneja lo demás. Bueno, un poquito de aclaración, a eso vamos. Hay varias, hay algunas que son muy conocidas y hay otras que son más innovadoras, que nosotros estamos siempre tratando de innovar, digamos, parte de nuestra tarea como empresa, estar innovando. Básicamente las conocidas son teledetección, que es detectar a la distancia cosas, sistema de información geográfico, o sea, en inglés Geographic Information System, que son muy conocidos como tecnologías de base. Otra tecnología que se usa mucho en esto es la telemetría, que también es conocer información a la distancia a partir de sensores, que todo eso sí va a parar al famoso Big Data en la nube. Ahora, esas son como las históricas y que normalmente usamos, ¿no? Todo eso ya lo estamos trabajando con plataformas propias en la web, en móviles, en distintos dispositivos. Pero esas diría que son las tecnologías más de base, que tanto funcionan en dispositivos en la nube, como en móviles, como en distintos dispositivos. Ahora, las nuevas tecnologías que nosotros ya también estamos incorporando y empezando a utilizar bastante, son el Internet de las cosas, los nanosensores, todo lo que es inteligencia artificial, eso estamos trabajando bastante. Nosotros estamos ahora con un proyecto de Machine Learning para clasificación de cultivos, donde hay modelos que aprenden qué es tal cosa y van aprendiendo en función a eso. Básicamente, bueno, todo el concepto del Big Data, pero un poco, esos siguen siendo como nuevas tecnologías y nuevos conocimientos que se empiezan a ordenar y empiezan a haber estándares mundiales y empiezan a haber protocolos y empiezan a haber como un orden en este sentido. Pero yo creo que la línea hacia donde va, y por ahí un poco esta pregunta también, José, es uno va a la automatización, de alguna manera que los sistemas empiezan a ser más proactivos y no tan pasivos. O sea, que el propio sistema te ayuda a vos a tomar decisiones, pero de una manera activa y no pasiva. Un poco ese es el camino, yo creo, hacia donde un poco van estas ciencias y estas tecnologías. Álvaro, sin llegar a eso que me parece bárbaro lo que dijiste recién. Por ahí me adelanté a alguna pregunta. No, no te adelantaste, me diste pie para varias preguntas. Probablemente este programa no alcance para todo esto por la riqueza que tenemos
de la temática y la calidad que le está poniendo Álvaro a la sencillez de su explicación. El punto viene por lo siguiente. Al principio mencionaste el sistema de información geográfica, la teledetección, como que eso era ya más o menos unas herramientas un poco más usuales, más comunes, y es cierto. Ahora, yo quería, digamos, tu opinión. Eso cuando se transfiere, por ejemplo, a los niveles municipales, los usuarios sean autoridades públicas y demás, en lo que estamos en nuestro país, ¿hay un grado aceptable de utilización de esas tecnologías? ¿O todavía estamos que no la vimos o no? ¿O estamos realmente avanzando y está bastante difundida? Quiero ver eso. Me gustaría dar la respuesta en dos conceptos. Una, podemos definir que los tipos de usuarios de esta tecnología son dos niveles. Sí. El usuario administrador, que es el usuario expertise, que ya tiene el conocimiento de teledetección y ya conoce esto, que la realidad es que de estos es lo que menos hay, lo más complicado, y que la curva de aprendizaje de esto, todos aprenden la vida, pero es compleja, y hay una curva de aprendizaje de esto importante, que cuando uno este tipo de usuario especialista en esto, lo quiere encontrar en estructuras municipales, gubernamentales y demás, a veces hay, pero a veces no alcanza. Y no alcanza sobre todo para que esta información sea realmente útil a la gestión. Entonces, dejemos al usuario especializado, que siempre es necesario y tiene que estar. Ahora, al menos también desde el lado de Scanterra, que eso por ahí es un diferencial que tenemos como empresa, es que nosotros no nos focalizamos en el usuario especializado porque él ya mucho lo necesitamos como un aliado de esto. Lo que nosotros siempre pensamos es en el usuario final, que es un usuario común y masivo. Entonces, todos nuestros desarrollos y nuestras aplicaciones y nuestras plataformas web están pensadas para el usuario común, que sabe usar simplemente Facebook, que sabe usar Google Maps, que sabe usar cualquier aplicación común y masiva y que no es una expertise. Entonces, cuando uno lo quiere llevar esto al ejemplo que vos diste, José, de esto, cuán palpable y real es para las comunidades, los municipios y la gente, es en la medida de que las aplicaciones sean usables masivamente. Si vamos a esperar de tener un especialista en cada área, claramente el uso de esta tecnología va a demorar muchísimo más y nos estamos perdiendo una oportunidad de que todo este conocimiento que ya existe se aproveche mejor. Entonces, lo que es importante ahí es que los gobiernos y la gente que vaya a usar esta tecnología oriente a buscar aplicaciones y desarrollos y plataformas y soluciones pensadas en el usuario final, que simplemente con un conocimiento básico de cualquier aplicación masiva, que así es como nosotros desarrollamos, sabiendo usar Google Maps o Google Earth o cualquier aplicación que todo el mundo conoce, sabe usar nuestra aplicación y ya con eso puede usar toda la tecnología. Entonces, creo que está claro los dos tipos de roles de usuario. No esperemos, tenemos que desarrollar tecnologías con usuario masivo, no para el usuario especialista. Ese usuario especialista es necesario dentro del municipio, es necesario dentro de varios entes, pero no es el que le va a dar el realmente uso y el que va a masificar y el que va a explotar el uso de esta tecnología. Él va a ser el que va a generar esto, el que va a procesar, el que va a colaborar con nosotros como empresa o como cualquier otro para generar y crear información. Ahora, el que la va a usar es el otro tipo de usuario más masivo. Entonces creo que es muy importante, y bueno, nosotros hace varios años en la empresa, algo que no conté, tiene 14 años en el mercado, trabajamos en toda Latinoamérica. Bueno, acá paso un poco la introducción que me dejaste. Adelante. No, que un poco se me fueron cosas. Trabajamos en toda Latinoamérica, tenemos una empresa en Uruguay, tenemos más de 14 años, más de 800 proyectos ya implementados. Tenemos una amplia experiencia en aplicar estas tecnologías. Pero bueno, en esta experiencia lo que nos ha llevado es a aprender esto, a que hoy en día la nueva familia de soluciones que tenemos están netamente orientadas al usuario final y nos dimos cuenta de que son los únicos que van a realmente aprovechar esto. Todo eso que tú estás diciendo, esas distinciones que hiciste entre los dos clientes,
ya te imaginarás y seguro que lo tenés estudiado, el impacto que tiene en la formulación de políticas públicas a niveles locales y en el desarrollo y cambios institucionales, que eso se puede significar en la medida que el poblador común y silvestre, a través de las aplicaciones, acceda a todo esto. Eso cambia mucho los paradigmas clásicos de organización de lo que en nuestro caso es lo más común que toda la gente piensa, quién es el organismo público de respuesta. No, estamos también en mitigación, en preparación y estamos también en reconstrucción. Bueno, todo eso y a nivel local, con visiones como la tuya, va a sufrir cambios. En ese sentido, nosotros de hecho ya hicimos algún par de pilotos para el municipio de San Vicente, hicimos algunas cuestiones medio muy a nivel de prototipo, pero imaginémonos que uno tiene digitalizado la población y lo tiene segmentado de distintas formas. Sobre ese conocimiento de la población a nivel gobierno, tiene un montón de otras capas de caminos, ciudades, estado de los caminos, tipo de camino, lugares de emergencia, lugares escolares. Y un ejemplo que nos transmitieron, que voy a contar un ejemplo real, era había que hacer la recolección de la basura. Y tenían ciertos sectores que eran los sumideros a donde iban a tirar la basura. Entonces, nosotros la idea era cuál era el mejor recorrido de solamente para 4 camiones, hacer los mejores recorridos para recolectar la basura y depositarla en los sumideros correspondientes. Entonces, bueno, se armó todo un proyecto donde veía dónde estaba la población, dónde estaban los sumideros, dónde estaban los caminos, la capacidad de cada camión, y en función de eso se armó toda la logística para la recolección de basura. Caso concreto, caso local, un ejemplo que Álvaro, el director ejecutivo de Scanterra, nos ha dicho: nos quedamos cortos de programa, nos quedamos cortos con la temática. Yo estoy como perro con 2 colas, muy contento por el tema y el invitado que me ha tocado conducir hoy en el programa. Gracias, Álvaro, muchísimas gracias por tu presencia, serás invitado seguro nuevamente. Muy amable, José, a todos ustedes, a la audiencia, muchas gracias por acompañarnos, y a Canal 22 también por todo lo que nos brinda. Muy buenas noches.